Esto es Lenguaje para tu examen de admisión de medicina. Hoy veremos clasificación de las palabras. Lo primero que debemos saber sobre este tema es que, como su nombre lo dice, las palabras se clasifican en 4 categorías, que son agudas, graves, esdrújulas, por último, sobreesdrújulas. ¿Cómo clasifico cada palabra? Bueno, debemos empezar por aprender a separar las palabras por sílabas. Sí, como en primaria. Casa, zapato, persona. Bueno, no así. Ahora que ya somos grandes, tenemos que conocer las reglas. Separar las palabras por sílabas es sencillo. Por ejemplo, tenemos la palabra persona. Según la regla, una consonante, o sea, cualquier letra que no sea una vocal, siempre va a ir acompañada de una vocal. Por ejemplo, aquí tenemos una consonante, la P, y la siguiente es una vocal. La regla dice que para que haya una sílaba, tiene que haber al menos una vocal. Entonces, aquí tenemos nuestra vocal, la P y la E se unen formando P. Como siguiente tenemos la R y luego la S. Como no tenemos ninguna vocal entre medio de estas dos, esta se une a la anterior, formando la sílaba pero. Entonces, consonante más vocal forma otra sílaba. Y el mismo caso, esta consonante se une a esta vocal. Y así se forma persona, una palabra denominada trisílaba, que tiene 3 sílabas. También tenemos el caso de casa, que aplicando la misma regla sería consonante vocal, K. Y como esta consonante acompaña esta vocal, sa, K, sa. Una palabra bisílaba. Lo interesante ocurre aquí. Veamos este ejemplo. Tenemos la palabra protección y donde tenemos que poner nuestra atención es aquí. 2 vocales. Como saben, tenemos 5 vocales: A, E, I, O, U. Y estas 5 se dividen en 2 grupos: abiertas o fuertes y cerradas o débiles. La A, la E y la O son clasificadas como vocales fuertes o abiertas. Y al contrario, la I y la U son clasificadas como vocales cerradas o débiles. Mi secreto para recordarlo es decir IU. Así me acuerdo que las hediondas o las olorosas son las vocales cerradas y el resto son abiertas. Pero ¿en qué me va a ayudar saber esto? Nos va a ayudar en muchísimo. Volvamos a la palabra protección. Y aquí vemos un choque entre 2 vocales. ¿Qué es esto? A esto se le denomina diptongo. Entonces el diptongo es cuando 2 vocales... Entonces el diptongo es cuando 2 vocales se juntan. Exacto. Ah, bienísimo. Entonces la palabra biología, antropología, psicología son diptongos. Pero un ratito, no te me aceleres. Primero, mira cuáles son las reglas del diptongo. Un diptongo se forma cuando una vocal débil se junta con una vocal fuerte. También cuando una vocal fuerte se junta con una débil. Y por último, cuando una vocal débil se forma con otra débil. Y ese es fácil. IU o UI. Son las 2 formas en las que puede estar. En este caso, vemos una vocal débil más una fuerte. Pero, ¿qué pasa acá? Hay una tilde. ¿Afecta en algo? ¿Afecta en algo? ¿Cambia el hecho de que sea un diptongo? No. Si la tilde está en la vocal fuerte, el diptongo se mantiene. Pero si la tilde está en la vocal débil, o sea, la I o la U, el diptongo, eso ya no es diptongo, es otra cosa. Después lo vamos a ver. Entonces, siempre que hayan 2 vocales juntas y la I no lleve acento, va a ser un diptongo. Exacto. Bien, sí que sos inteligente. Ah, ya entendí. Entonces las palabras guitarra, queso... No. Y aquí entra la siguiente regla. Una palabra va a tener diptongo si las 2 vocales juntan y las 2 suenan. Esa es la condición. En el caso de la palabra queso, hay 2 vocales juntas, la U y la E, que serían una vocal débil y otra fuerte. En teoría, tendría que formarse el diptongo. Pero en este caso, la U es muda, o sea, no suena. Esto es importantísimo, porque en los exámenes de admisión se presentan casos como estos. Y la última regla, y la más importante porque nos va a servir para clasificar las palabras: los diptongos nunca se separan. Ahora sí, vamos a separar esta palabra. La P y la R, 2 consonantes, se unen a la vocal más cercana, formando la primera sílaba. Pro. La T se une a la siguiente vocal. Y aquí vemos una doble C. La siguiente sílaba en formarse es la sílaba T. Por último, la C acompaña a nuestro diptongo, cio. Entonces, la palabra protección es una palabra trisílabas, porque consta de 3 sílabas. Y así de fácil y sencillo, hemos entendido que es un diptongo. Pero esto no se acaba ahí, porque también tenemos los hiatos y los triptongos. Pero eso te lo enseño en el siguiente video. Sígueme.